¿Alguna vez has sentido que tienes un motor de Fórmula 1 en la cabeza, pero te faltan los frenos? Eres inteligente, creativo y con energía, pero el caos, la procrastinación y el olvido te acompañan. Este sentir es común en el TDAH adulto. Hola, somos Pizarra TDAH. Si te identificas, no estás roto o rota. Tienes un cerebro que funciona con un cableado diferente. Aquí está el manual. Y es que para ti, simplemente empezar un día o una tarea ya requiere el doble de energía que para la mayoría. Es una lucha constante. Te explico por qué. Todo el funcionamiento o el modo turbo se debe a una sustancia clave, la dopamina. El problema es químico. Tu cerebro tiene un nivel base de dopamina, combustible para el enfoque, más bajo. Necesitas mucha para arrancar la tarea aburrida. La dopamina es el neurotransmisor que gestiona el placer anticipado y la motivación. Si tu cerebro no anticipa una recompensa alta, la inercia te detiene. ¿Y qué pasa cuando el cerebro no tiene ese combustible? Busca dopamina a toda costa. Esto se traduce en impulsividad, empezar 1000 proyectos sin terminar, hacer gastos inesperados o tomar riesgos solo por sentir ese rush químico de novedad. Si te ves en estas situaciones, recuerda, no es falta de carácter o fuerza de voluntad, es neuroquímica. Tu cerebro está usando un mecanismo de supervivencia. ¿Qué activa el modo turbo? Solo 3 cosas logran activarlo en un cerebro TDAH: la novedad, el peligro extremo, urgencia o la recompensa instantánea. El peligro y la urgencia son la forma más fácil de forzar la dopamina. Por eso, solo terminas las cosas a última hora bajo la presión extrema del deadline. Por eso puedes hiperfocalizarte en un proyecto, pero no empezar a lavar los platos. Es una falta de combustible químico. ¿Cómo hackeamos esto? Si la dosis grande falla, vamos a darle microdosis de dopamina para engañar al cerebro. La meta es conseguir la resistencia cero al iniciar. Para eso, necesitamos que la primera acción sea ridículamente fácil de ejecutar. Estrategia 1. La regla de los 5 minutos. La inercia es el mayor enemigo. Prométele a tu cerebro que solo harás la tarea por 5 minutos. Esto reduce la ansiedad. La inercia te llevará a seguir. Recuerda el poder del momentum. Una vez que has superado la inercia, seguir es siempre más fácil que empezar. Estrategia 2. Emparejamiento. Asocia esa tarea aburrida con algo que te dé placer. Escucha tu podcast o tu playlist favorita solo mientras doblas la ropa. También puedes hacer emparejamiento inverso. Asocia una mala costumbre con una tarea aburrida. Por ejemplo, solo puedes revisar TikTok mientras estás en la bicicleta estática. Piensa en esto. ¿Tienes que revisar 30 correos del trabajo? Solo hazlo mientras bebes tu café favorito con chocolate. El cerebro asocia el placer del café con la tarea odiada. Cuando aplicas estas microdosis, le estás dando a tu cerebro ese empujón químico que necesita para salir del bloqueo. Recuerda, tu cerebro no está roto, simplemente necesita estrategias que respeten su funcionamiento. Entender el TDAH es el primer paso. Aplicar estas estrategias te devuelve el control. Este es solo el inicio. En el próximo video, desglosaremos la disfunción ejecutiva. Suscríbete para no perderte las estrategias.